Salmo 27, en el verso 1, dice la palabra: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Este Salmo 27 es un salmo triunfante, un salmo de victoria para nosotros. Cuando nosotros, como creyentes, pasamos por situaciones donde somos atacados, donde somos probados, la palabra del Señor siempre a nosotros nos da esa fortaleza y nos da ese norte y nos da esa bendición de poder comprender y entender su palabra. No estamos solos, yo quiero decirte en esta mañana, no estamos solos. Cuando vienen las circunstancias, cuando nosotros somos probados por Dios, vienen esos pensamientos de abandono, de ser, Dios no está conmigo, Dios me ha dejado, me ha abandonado por completo. Pero el rey David en el Salmo 27 declara este salmo tan poderoso, tan grande, este salmo donde él declara que Dios está con él en todo momento. Creo que de los salmos que nosotros como creyentes debemos declarar, debemos aprenderlos de memoria, debemos estar declarando ese salmo en los momentos más difíciles, es el Salmo 27. Y él comienza declarando dos cosas muy importantes. Una de ellas es cuando él dice, Jehová o Dios, tú, Señor, eres mi luz, y también declara, tú eres mi salvación. ¿De quién temeré? Miren que para David era muy importante quién era Dios y quién representaba Dios en su vida, es decir, Dios qué representa para él en su vida. Creo que cuando nosotros estamos viviendo cualquier situación, sea una situación de prueba, una situación de tentación, una situación donde nuestra fe es probada, o aun cuando nosotros estamos separados de Dios, como dice la palabra en Romanos 23, por cuanto todos han pecado y han sido separados de la gloria de Dios. ¿Cuán importante es esto? Que nosotros aprendamos a ser creyentes, que tengamos una perspectiva correcta en la palabra de Dios. Una perspectiva correcta, una visión correcta en nuestros momentos difíciles o en los momentos donde sentimos que nuestro pecado nos ha separado de Dios. Cuando sentimos nosotros que estamos pasando por un desierto o estamos pasando por una situación que no podemos controlar, cuán importante para nosotros es comprender hacia dónde nosotros miramos, hacia dónde nosotros colocamos nuestra mirada y cuál es nuestra perspectiva en cada situación que nosotros como creyentes vivimos. Si algo nosotros aprendemos del apóstol Pablo es que en Efesios, en el capítulo 2, nos ubica, en el capítulo 1 también nos ubica y nos hace comprender por el Espíritu Santo que nosotros como creyentes estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Y esta es la base de nuestra vida, es decir, toda la palabra de Dios sabemos que apunta a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros vamos a las Escrituras, debemos entender que es el Señor Jesucristo, la esencia, el núcleo, la piedra angular donde todas las verdades bíblicas han sido construidas. El Señor dice en su palabra que cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, nosotros entenderemos o comprenderemos o descubriremos la vida eterna porque las Escrituras dan testimonio de Él. Entonces, cuando nosotros estemos viviendo una situación que no comprendamos, o tal vez aún un tiempo donde tienes abundancia, un tiempo donde las cosas están funcionando bien, recuerda
hoy lo que dice el Salmo 27. El rey David lo dice claramente. Dice, Jehová es mi luz y es mi salvación. ¿De quién temeré? Es decir, que para David lo más importante no era sus estrategias personales. No era cómo él pensara resolver su problema, cómo él podría resolver sus circunstancias difíciles. Tal vez cuando lo estaba persiguiendo Saúl, cuando estaba viviendo esa situación tan compleja donde el rey Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo. Pero para David era importante saber en quién creía. ¿Quién era el norte? ¿Quién era el que le daba la perspectiva en medio de cada situación que él vivía? Porque no solamente es la prueba, no solamente es el momento de tentación, también en los momentos donde las cosas funcionan bien para nosotros, donde tal vez nosotros tenemos abundancia, donde tenemos riqueza, donde comenzamos a prosperar y comenzamos a bendecir. También en esos momentos es importante saber en quién confiamos. Porque no solamente la prueba es la escasez, también la prueba es el día en que las cosas funcionan. También la prueba es el día en que comienzas a ganar dinero, a tener finanzas, a tener respuesta a tus oraciones. Y David, a través del Espíritu Santo, nos hace comprender la importancia de nosotros saber en dónde estamos colocando nuestra mirada. Porque esa perspectiva que nosotros tenemos, el poder mirar nosotros claramente a nuestro Dios y entender que solamente en Cristo Jesús tenemos salvación y vida eterna. Solo el Señor Jesucristo nos da el suministro en todas las situaciones. Que su sacrificio completo por nosotros en la cruz del Calvario es nuestra piedra angular. Es donde nosotros debemos mirar. Acordémonos en la palabra del Señor, el poder nosotros mirar a Cristo, pensar en Él, meditar en Él y ser conscientes de su gracia. Y aquí el rey David dice dos cosas que son importantes en esta declaración del Salmo 27. Una es, Señor, tú eres mi luz. Tú eres mi luz. Y la palabra del Señor dice en Juan 8:12, dice el Señor en su palabra, les dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz ¿de qué? De la vida. Y el rey David en este Salmo 27 es un salmo que es mesiánico, que es profético, que nos apunta a Cristo. El rey David, muchos años antes, está declarando que Jesús es su norte, que es la luz del Señor Jesucristo, la que ilumina su camino y su vida. Que es la luz del Señor Jesucristo, el que ilumina por completo su caminar, su andar diario. El salmista lo dice, Señor, tú eres mi luz. Pero miren cómo la palabra del Señor a nosotros nos guía, nos muestra y nos revela a Cristo en cada verso de su palabra. Porque David lo declara, Señor, tú eres mi luz. Y el Señor Jesús en Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. Es decir, que esa luz que miraba David, tal vez años, muchos años antes del Señor Jesucristo, pero David proféticamente miraba a Jesús, miraba a Cristo en su vida. Miraba que es
el Señor Jesús, quien es la verdadera luz para nuestra vida. Y dice en Juan 8:12, dice, yo soy la luz del mundo. Dice, el que me sigue no andará en tinieblas. El que me sigue. El que me sigue. Es decir, si yo veo la luz, yo sigo la luz. Si yo veo la luz, yo no voy a ir en contra de la luz. A no ser que en mi corazón yo esté en prisiones y esté esclavizado por el pecado. Entonces sí andaré en las tinieblas. Pero el Señor dice, yo soy la luz. Dice, el que me sigue. Es un llamado que el Señor Jesús nos hace el día de hoy. Tal vez nosotros hemos estado en tinieblas. Tal vez nosotros hemos estado en oscuridad. Pueda que cuando veas la palabra estés en tinieblas. Muchos leen la Biblia y quedan igual. Leen la Biblia y dice, estoy en tinieblas, Señor. Sé que estoy leyendo tu palabra, pero estoy en tinieblas, Señor, porque no la comprendo. No comprendo tu palabra, Señor. No comprendo lo que tú dices en ella. Pero el Señor Jesús declara, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Pero no solamente es una luz para mirarla de lejos. Porque a veces nosotros podemos mirar esa luz desde lo lejos y, oh, qué bonita luz, cómo alumbra. Pensemos por un momento en un barco, en la mitad de una tormenta en alta mar, y ve el faro. Y el marinero, el que está mirando para poder salir de la tormenta, le dice al capitán, capitán, miren esa luz, es un faro. Y el capitán diga, ah, sí, qué luz tan bonita, qué bonito alumbra en medio de la oscuridad. Pero sigamos nuestro camino equivocado. Esa luz nos ayuda a nosotros a encontrar el camino. La luz del Señor Jesucristo te va a ayudar a comprender el camino para entender su propósito, pero también para encontrar esa cruz donde el Señor Jesús muere para nosotros darnos salvación y vida eterna. Imagínese a ese capitán en el barco, en medio de una tormenta, el barco moviéndose de un lado para otro y ve el faro y sigue derecho. Por eso el Señor aquí nos dice en su palabra, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, el que sigue la luz. Entonces, dice ahí su palabra, no andará en tinieblas. Y ahí hay la gran diferencia entre nosotros ver al Jesús histórico. Ay, Jesús fue un gran hombre. Jesús fue un gran filósofo. Jesús dio palabras tremendas. Dios a través de Jesús hizo milagros. Fue un gran influyente. Fue un líder mundial. Y comparan y colocan a Jesús en la misma importancia de hombres como Buda o como Gandhi o como grandes filósofos o como grandes profetas que hubo en la antigüedad y en la historia. Esos son los que miran la luz, pero no siguen a Jesús. Nosotros debemos comprender que como hijos de Dios, como creyentes en Jesús, no podemos ver a nosotros, a ese Jesús, ¿cómo habló Jesús de hermoso? ¿Cómo habló palabras tan poderosas como el Sermón del Monte? ¡Qué hombre tan influyente! ¡Qué hombre tan poderoso que trajo igualdad a muchos en su época! Que levantó a la mujer, que levantó al pobre. Pero sin la cruz de Cristo de nada nos sirve. Sin la muerte del Señor Jesucristo, nada nos sirve. No podemos mirar la luz a lo lejos.
y asombrarnos de esa luz. Y eso es lo que la humanidad hasta el día de hoy ha hecho. Ven a un Jesús resplandeciente, pero también en esas mismas luces destellantes de la humanidad colocan a Jesús. Oh Jesús, tú fuiste maravilloso, pero no voy a ir a la cruz contigo. Jesús, tú fuiste un gran hablador. Jesús, tú eres grande. Muchos tienen su Biblia abierta en su casa. Muchos hablan de Jesús. Muchos llegan a la Semana Santa, los momentos de reflexión y hablan de Jesús. Ven las películas de Jesús. Pero si tu vida no sigue la luz, si tu vida no va a Cristo, no va a la cruz del Calvario y no crees que resucitó de entre los muertos, nada va a pasar. Simplemente te vas a quedar admirando una luz lejana. Una luz ausente de ti. Pero el Señor Jesús te está diciendo, si hoy tú ves la luz, entonces síguela. Acércate a Él. Acércate a mí, dice el Señor. Si tú ves la luz, no te quedes mirándola a lo lejos y resplandeciendo en medio tal vez de las tinieblas y te gozas de que hay una luz en el firmamento, sino que sigas la luz. Los magos de Oriente, cuando van a ver al Señor Jesucristo, siguen la luz, siguen la estrella. Y esa estrella, esa luz que estaba en medio de la noche de aquella ciudad, de aquel territorio de Israel, ellos ven la luz y se guían por la luz. Y esa luz, esa estrella que estaba allí en Oriente, que alumbraba, que declaraba el nacimiento del Señor Jesucristo, es la luz que aquellos hombres van para encontrar al Señor Jesucristo, siendo un bebé al lado de María y de José y algunos pastores. Si tú ves la luz, no te quedes resplandeciendo allí. No te quedes mirándola a lo lejos. Sigue la luz. Sigue la luz a través de las Escrituras, a través de su palabra. Y encuentra en el Señor Jesucristo salvación y vida eterna. Encuentra en el Señor Jesús salvación, restauración, restitución para ti. No nos quedemos simplemente mirando la luz a lo lejos, sino que podamos nosotros seguir la luz. Por eso el Señor nos dice en su palabra, yo soy la luz del mundo, pero el que me sigue ya no estará en tinieblas. Y si tu vida está en tinieblas por el pecado, porque tal vez has estado en depresión, en angustia, en desesperación, en desilusión, en desánimo, en desaliento, donde sientes que tu vida no tiene ningún sentido, que tus problemas, tus luchas, tus angustias han creado una prisión de oscuridad, donde sientes que por más de que tú tratas de avanzar en tus fuerzas, las cosas no mejoran y sigues en tinieblas. Cuando vino aquella plaga a Egipto de las tinieblas, ¿qué diferencia había en la tierra de Gosén donde estaba el pueblo de Dios? Porque dice la palabra que los egipcios tenían una oscuridad palpable. A pesar que ellos tenían tal vez antorchas y tal vez ellos tenían iluminación con fuego, pero las tinieblas eran tan densas que había oscuridad palpable. Pero en la tierra de Gosén, donde estaba el pueblo de Dios, gozaban de luz. Ellos tal vez tenían las mismas antorchas que había en Egipto.
Tenían la misma iluminación que tenían los egipcios. Pero la luz que iluminaba la tierra de Gosén era una luz sobrenatural. Porque mientras que en Egipto había tinieblas densas, a pesar de que había antorchas y que tal vez habían elementos que podían producir luz, estaban en tinieblas. Porque solo la luz de Cristo puede a nosotros iluminarnos, nos puede mostrar el camino. Los egipcios tenían antorchas, tenían elementos, pero esa luz no era suficiente. Esa luz no les daba la iluminación, no los guiaba, porque las sombras de la muerte, las sombras que vienen y provienen del enemigo, jamás te van a dejar ver la luz de Cristo. Solo el Señor Jesús tiene una luz que tú puedes encontrar el camino. Porque su luz, cuando el Señor dice en su palabra, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, entonces no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida. No una luz artificial, momentánea, porque eso es lo que el pecado a nosotros hoy nos da. Situaciones momentáneas, pequeñas luces que destellan por un momento, pero no es una luz permanente, no es una luz que da vida, no es una luz que ilumina, no es una luz que realmente resplandece y nos muestra el sendero hacia la vida, que es Jesucristo. La palabra del Señor dice que aquellos que están fuera de Dios ellos están en condenación. Pero aquel que cree en el Señor Jesucristo ya no estará en condenación, pues ha pasado de muerte a vida. El Señor Jesús dice en su palabra, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tal vez tu hogar está desahuciado. Tal vez tus finanzas están desahuciadas en muerte. Tal vez tienes una enfermedad que te está carcomiendo, que te está destruyendo. Pero el Señor Jesucristo es vida. El Señor Jesús es vida y paz. Su luz nos lleva a la vida. Su luz te lleva a encontrar la vida. Ese suministro de parte del cielo para liberarte, para darte salvación. El Señor Jesucristo muere por nosotros en la cruz. Da todo, hasta la última gota de sangre. En Él está la vida. En Él está esa bendición de poder ser nosotros llenados de esa vida que solo Él puede dar. Lo contrario es la muerte. Lo contrario a la luz son las tinieblas. Pero cuando nosotros encontramos en el Señor Jesucristo nuestra luz y vamos a su palabra y lo encontramos a Él y vemos en Él luz, Él ilumina y todas esas tinieblas, toda esa desesperanza, toda esa soledad, depresión y angustia en la cual estabas prisionero se va. Porque la luz ilumina todo. Creo que a todos alguna vez nos ha ocurrido que estamos buscando algo en un cuarto y tenemos que encender la luz o tenemos que prender una linterna para nosotros encontrar las cosas que se nos perdieron. En tinieblas, mientras que estemos en tinieblas, lo que está perdido seguirá perdido.
Mientras que la luz del Señor, su luz, la luz del Señor Jesucristo no ilumine tu hogar, tú, tu esposo, tus hijos van a estar en tinieblas. Mientras que la luz del Señor Jesucristo no ilumine tu vida financiera, tus finanzas van a seguir en tinieblas. Tu vida, tu salud va a estar en tinieblas. Pero el Señor Jesús dice en su palabra ahí en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Si tú me sigues, entonces tú ya no estarás en tinieblas, sino que mi luz te llevará a la vida, que es Él. El Señor hoy nos invita a nosotros a seguirle, a seguir su luz, a ya no andar nosotros enamorados de las tinieblas, sino ser conscientes de que su luz nos llama, nos invita a nosotros a seguirle. No te quedes mirando el faro a lo lejos que te dice dónde puedes dirigir tu barco. No te quedes mirando el faro a lo lejos sabiendo que estás en tus propias fuerzas tratando de salir de la tormenta. El Señor Jesús en la noche, cuando los discípulos están en medio de la tormenta, el Señor viene caminando sobre las aguas. Y el Señor Jesús es esa luz. Tal vez no estaba iluminado, refulgente el Señor, pero su sola presencia es luz para sus discípulos cuando estaban en ese momento de tormenta. Y les muestra el camino. Y Pedro camina sobre las aguas, y esa gran enseñanza acerca de Pedro. Pero el Señor Jesús pasa la tormenta y los lleva al otro lado de la situación que estaban viviendo. El Señor Jesús es tu luz. El Señor Jesús aparece a tu vida en tus momentos más oscuros, en tus momentos más difíciles. Jesús aparece en tu vida, aparece en medio de tu hogar, aparece en medio de las situaciones más complejas y difíciles que tú estés viviendo. Su presencia nos muestra el camino, nos guía. Y podemos nosotros confiadamente seguirlo y tener esa confianza plena en su palabra. Por eso el salmista dice, Señor Jehová, tú eres mi luz. Tal vez David estaba pasando por su momento más oscuro, pero él declara, Señor, tú eres mi luz, y nuestra declaración de fe marca nuestra vida, nos da perspectiva, nos da revelación de parte del Señor. Cuando tú estés pasando por tu tiempo, por tu prueba, por tu momento más complejo, declara, Señor, tal vez hoy estoy en mi momento más oscuro. Señor, hoy estoy pasando por mi momento más triste, o tal vez has fallado al Señor, le has fallado. Y sientes que viene la condenación, viene la culpa, vienen tantos sentimientos a tu vida. En ese momento declara, Señor, tú eres mi luz. Y a pesar de que esté pasando por un momento donde no encuentro la salida, Señor, tú eres mi luz. Y tú estás conmigo y tú me encaminarás para encontrar la salida. Seguiré tu luz, Señor. No me quedaré, Señor, deleitándome en las tinieblas. Hoy veo tu luz, Señor, y te voy a seguir. Tú eres la luz que ilumina mi camino. Tú eres la luz que disipa mis tinieblas. El salmista también hace una declaración en el verso 1. Él no solamente dice, Señor, tú eres mi luz, sino también dice, Señor, tú eres mi salvación. Tú eres mi salvación.
Lucas capítulo 19, verso 9 y 10. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí el Señor Jesús está en la casa de Zaqueo. Aquel hombre publicano, aquel hombre que era rechazado por sus hermanos judíos porque estaba trabajando para el Imperio Romano. Aquel Zaqueo que al tratar de ver a Jesús tenía corta estatura, era pequeño. Por eso dice la palabra: por cuanto todos pecaron y están, ¿qué? Destituidos, o no alcanzan la gloria de Dios, igual que Zaqueo. Zaqueo era pequeño y la gente que estaba a su alrededor era alta y él no podía ver a Jesús. Por eso tiene que subirse a un árbol sicomoro. La única manera que nosotros podemos ver a Cristo es a través de la cruz del Calvario. Es la cruz del Calvario la que a nosotros nos da el puente para nosotros acercarnos a Cristo y poder ver su gloria. En tus propias fuerzas jamás vas a encontrar a Cristo. En tus propias fuerzas va a ser muy complejo que tú llegues a encontrar la verdad del Señor Jesús. Es por su gracia, es por su amor que tú puedes acercarte a Él. Por eso Zaqueo va y se sube a un árbol sicomoro para poder ver a Jesús. Y el Señor Jesús va por el camino y le dice: Zaqueo, baja de allí, porque hoy voy a estar en tu casa. El Señor Jesús conocía a Zaqueo. Y lo conocía no porque tal vez eran amigos, porque si fueran amigos, Zaqueo se hubiera podido acercar fácilmente a él y saludarlo. Pero nosotros, cuando estamos separados de Dios, nos gusta mirar a Jesús de lejos. Nos gusta verlo de lejos. No nos involucramos, no nos comprometemos, no lo seguimos, lo miramos de lejos. Así hay muchos de nosotros. Nos hablan de Jesús, escuchamos una alabanza, nos gozamos con ella, tal vez escuchamos un mensaje a través de redes sociales, de WhatsApp, tal vez ves una predicación a través de YouTube, pero lo sigues mirando de lejos. Sigues mirando al Señor Jesucristo a lo lejos, sin involucrarte, sin aceptarlo como Salvador, sin aceptarlo como Rey y Señor de tu vida. Muchos de nosotros vemos a Jesús. Si sales a la calle y le dices a alguien en la calle: oye, ¿tú crees en Jesús? La gente te va a decir: sí, conozco a Jesús. Pero tal vez lleva una vida llena de vicios, llena de pecados, ataduras, brujería, tantas situaciones. Pero dice que cree en Jesús. Hace poco veía una confrontación entre una persona que practicaba o que practica la brujería y un pastor. Y aquella mujer, aquella bruja decía: no, pero yo leo la Biblia, yo rezo todas las noches, pero practico la adivinación y practico la brujería. Y le pido a Dios que me ayude para que me respalde en todas las consultas y en todas las brujerías que hago. La palabra del Señor dice: el que no es conmigo, contra mí es. El que no recoge conmigo, desparrama. No es solamente hablar de un Jesús, igual que hablábamos ahora, de una luz lejana. Y asimismo, Zaqueo veía a Jesús, vivía en pecado, pero miraba a Jesús, deseaba conocer a Jesús, pero lo veía de lejos. Pero el Señor Jesús viene pasando con sus discípulos y le dice: Zaqueo, baja de allí. Hoy voy a estar en tu casa. El Señor Jesucristo te conoce por tu nombre.
Tal vez en ese momento era Zaqueo, pero hoy el Señor te conoce. Carlos, Pedro, Patricia, Ana, hoy es necesario que yo more en tu casa. Ya no me mires más de lejos. Ya no me mires más de una manera lejana, ausente, religiosa. Hoy quiero morar en tu corazón. Hoy quiero entrar en tu corazón. Hoy quiero ser el dueño de tu vida. Hoy quiero que entiendas mi salvación, mi sacrificio por ti, por tus hijos, por tu familia. Yo quiero llevar tu carga. Yo quiero llevar tu lucha. Yo quiero llevar esas situaciones que te atormentan. Yo soy tu salvación, como dice el salmista. Señor, tú eres mi luz. Pero también, Señor, tú eres mi salvación. Tú eres mi salvación. Esa palabra salvación no es una palabra solamente que habla, no solamente me lleva a mí a entender la eternidad. No es una palabra solamente que me lleva a mí a comprender que el Señor a mí me salvó del pecado. La palabra salvación es en el hebreo esa palabra que nos lleva a nosotros a comprender el nombre del Señor Jesús. Yeshua, mi Salvador. Y la palabra también en el griego, en el Nuevo Testamento, la palabra soso o la palabra soterión. Pero esa palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en hebreo y en griego, no es solamente la salvación hacia la vida eterna. También es perdón de pecados. También es sanidad. También es paz. Es esa paz, esa paz shalom para mi corazón. Es completitud, es prosperidad, es abundancia, es restauración, es sanidad. Y cuando el salmista, en el Salmo 27, el rey David decía, Señor, tú eres mi Yeshua, tú eres mi salvación, tú eres quien me perdona, tú eres quien me libera, tú eres quien me sana, quien me restaura, quien me bendice, quien me prospera. Y aquí, en el Lucas capítulo 19, en el verso 9 y 10, el Señor Jesús, cuando va a la casa de Zaqueo, él dice, pide perdón, y él dice que restituirá, dice en el verso 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. El Señor Jesús no llega a la casa de Zaqueo a condenarlo. No llega a la casa de Zaqueo a decirle, Zaqueo, tú eres un publicano pecador. Tú vas a ir al infierno si sigues en esa situación y en esa vida. Zaqueo, tú estás atado. Tienes ataduras. Te vas a ir al infierno. Tú y tu casa están en pecado. El Señor Jesús no llega a la casa de Zaqueo a condenarlo. Su sola presencia, el solo hecho de que el Señor Jesús entraba en su casa de un hombre que para muchos era menospreciado, un hombre que para muchos era rechazado, pero el Señor Jesús entra en su casa. Esa es la gracia. Esa es la gracia del Señor Jesús. No lo condena. No le recita la ley. No lo hace sentir miserable en su casa. El Señor Jesús lo que hace es hacerlo sentir amado. Y eso somos nosotros. Somos amados de Dios. Dice la palabra en Efesios, somos aceptos en el amado. Somos amados por Él. Y el Señor Jesús va a la casa de Zaqueo. Y allí, puesto en pie, dice al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Esa es la gracia.
La gracia en nosotros produce arrepentimiento. El amor y la gracia de ver el amor de Cristo en mi vida, de ver su salvación en mí, produce un arrepentimiento. Jesús no llega a condenar a Zaqueo. Jesús no llega a hacerlo sentir el más miserable y pecador de los hombres. La sola presencia de Jesús en su vida, el encontrar a Jesús, a un Jesús que me conoce, a un Jesús que me ama, un Jesús para el cual yo soy importante porque murió por mí en la cruz del Calvario. Ese solo hecho de ver su amor, su gracia y su perdón me debe llevar a mí a producir un verdadero arrepentimiento, un genuino cambio en mi vida. El ver su gracia, el ver su salvación, el ver que es aquel que me perdona, aquel que me restaura, aquel que me limpia, aquel que cambia por completo mi vida, es aquel que yo puedo decir: Señor, yo me arrepiento verdaderamente. A veces creemos que el arrepentimiento es ir a un altar y llorar y gemir y arrodillarnos y gritar. Eso no ocurrió en Zaqueo. Aquí no dice que Zaqueo se arrepintió y se rasgó los vestidos y se arrepintió y gritó diciendo: perdóname, Señor, soy un miserable pecador. Él encontró el amor de Jesús, encontró a su Salvador, encontró a aquel que podría darle una esperanza. Aquel que en la cruz murió, a pesar de que Zaqueo no vio a Jesús crucificado aquí en el capítulo 19, pero el solo hecho de que el Señor Jesús lo conociera por su nombre y que se interesara en su amor y que derramara su gracia visitándolo a su casa, eso fue suficiente para Zaqueo para arrepentirse de sus pecados. Y eso es lo que el Señor Jesús quiere hacer en tu vida. Desciende ya del árbol. Deja de estar mirando a Jesús a lo lejos. Y deja que el Señor Jesús hoy te invite a sentarte en su mesa y a encontrar su salvación y su eternidad, su amor y su gracia sobre tu vida. Luego dice ahí en el verso 10, en el verso 9 dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Hoy ha venido la salvación a tu vida. Y hoy creemos que el Señor Jesús nos dice eso en nuestra iglesia. Hoy ha venido la salvación aquí a tu iglesia, a nuestra iglesia. Y aquí vas a encontrar la salvación, no por ser la iglesia, sino porque aquí está el Señor Jesucristo. Y el Señor nos lo dice hoy. Hoy ha venido la salvación a nuestra iglesia. Y nuestra iglesia es un lugar de salvación. Es un lugar donde el Señor Jesucristo trae salvación y vida eterna a aquel que está en tinieblas, a aquel que está perdido, a aquel que no tiene esperanza. Hoy el Señor está aquí, trayendo salvación y vida eterna. Y luego en el verso 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Qué hermoso el Señor. El salmista declara: Señor, tú eres mi salvación. Y el Señor aquí en Lucas capítulo 19 dice, ahí en su palabra: porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Muchos dicen: hermano, pastor, encontré a Jesús.
No, tú no encontraste a Jesús. Él te encontró a ti. Él te encontró a ti. Zaqueo no estaba buscando a Jesús. Jesús fue el que buscó a Zaqueo. A veces nos ufanamos. He encontrado a Jesús en mi vida. Yo te aseguro que no es así. Es Él el que nos busca. Y Él dice aquí en su palabra en el verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar. Y el Señor Jesús está buscándonos. ¿Para qué? Para darnos salvación, para ser nuestra luz, para ser nuestro Redentor, nuestro Libertador, aquel que perdona, pero aquel que nos reconcilia con el Padre eternamente. Él vino a buscar. Y Él te vino a buscar. No es casualidad que hoy estemos aquí. Tal vez venimos de situaciones de golpear puertas, de situaciones complejas. Pero es el Señor Jesús el que nos busca, el que nos insiste, el que te pone a ti, a tu compañero de trabajo que te predica, que te da mensajes. Aquel familiar, aquel amigo que te manda un mensaje de audio por WhatsApp, que te manda una predicación, que te manda un versículo. No es tu amigo, no es tu familiar. Es el Señor que te está buscando. Es el Señor el que está golpeando a la puerta de tu corazón. Y a veces el Señor lleva buscándonos años y años y años. Y nosotros somos ajenos. Damos la espalda a esa voz del Señor que nos llama. Zaqueo, a pesar de sus riquezas, a pesar de sus errores, a pesar de su vida pecaminosa, pero Zaqueo atiende al Señor. Porque ahí, si nosotros vemos en la historia, en el verso 4, cuando el Señor Jesús lo llama, dice en el verso 4, corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando el Señor Jesús lo llama, en el verso 5 le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Y en el verso 6, ¿qué dice? Entonces él descendió, ¿cómo? ¿Lentamente? ¿Con pereza? No, dice que él descendió a prisa y le recibió con gozo. Esa es nuestra respuesta. Si el Señor hoy te está buscando, si el Señor hoy se está presentando a tu vida como el Salvador, entonces desciende de tu orgullo, desciende de tu propia vida, de tu propio yo, de tu propio orgullo, de tus estrategias humanas, de tu propio humanismo. Desciende y con gozo ve a prisa a los brazos de tu Señor. Ve a prisa a los brazos de Jesús, porque en Él vas a encontrar salvación, vida eterna. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es la gracia del Señor Jesús. Es la gracia del Señor trayéndote salvación y vida eterna. Hoy el Señor viene a buscarte. Hoy el Señor viene a buscarnos. Hoy el Señor nos está diciendo: Vilma, baja de ese árbol. Diana, baja de ese árbol. Pedro, Carlos, Felipe, baja de ese árbol. Porque hoy es necesario que yo entre en tu corazón, en que yo traiga mi gracia, en que yo traiga mi bendición, mi salvación. Mi sangre que limpió tus pecados, que limpió tu vida. Mi llaga que te sanó, que te restauró. Bajemos a prisa
Bajemos a prisa de eso que nosotros muchas veces hemos construido en nuestro ego y en nuestro orgullo. Porque el Señor Jesús vino a salvar, vino a buscar lo que se había perdido. Qué hermoso es encontrar al Señor. Qué hermoso es encontrar, como dice el rey David: Señor, tú eres mi luz y mi salvación. Tú eres mi luz y mi salvación. Y luego de que él declara, el rey David, en el Salmo 27, en el verso 1, después de declarar: Señor, tú eres mi luz y tú eres mi salvación, él dice claramente: ¿de quién temeré entonces? Si tú eres mi luz, Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no estará en tinieblas. Tú eres mi salvación, Lucas 19, 9 y 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él es mi salvación. Él es mi luz. Para ti, ¿quién es Jesús? ¿Alguien más que tú lees en tu casa? ¿Alguien más que tú has escuchado o has visto en películas y has seguido a lo lejos a Jesús? ¿O vas a dejar que el Señor Jesús hoy se convierta en tu luz y en tu salvación, como lo declara el rey David? Porque entonces, si declaras al Señor Jesús como tu luz y como tu Salvador, entonces podrás decir confiadamente como el rey David: ¿de quién temeré? El miedo es el ogro, el fantasma, el que nos persigue todos los días. La mayoría de los miedos son aprendidos. Nosotros nacemos con unos miedos de niños, a los ruidos altos o el miedo a caernos. Esos son los miedos como innatos con los que tenemos nosotros. Todos los miedos de ahí para acá son aprendidos. El miedo al fracaso, el miedo a sentirnos solos, el miedo a morirnos. Todos tienen, no todos, porque nosotros no debemos temer a la muerte. Pero todos los miedos los hemos ido aprendiendo. Y el rey David, a pesar de que estaba siendo perseguido, a pesar de que estaba en situaciones tan complejas en su vida, pero él puede declarar que su luz y su salvación, que es nuestro Dios, que es nuestro Padre, que es nuestro Señor Jesucristo, está por encima de todo lo que nos produce miedo. Por eso él declara: Señor, hoy te veo como mi luz, como mi salvación. Entonces, si tú estás conmigo, ¿de qué voy a tener miedo? No sigas alimentando tus miedos. No sigas pensando en las noches, en el día, pensando lo peor. El miedo es una puerta que tú le abres al enemigo para que el enemigo bote todas sus mentiras y busque cómo controlarte con el temor. La palabra del Señor dice que el temor pone un lazo al hombre. El miedo te paraliza, pero el miedo también te esclaviza. Cuando tú sientes miedo a fracasar, cuando tú sientes miedo porque ves un futuro triste, desalentador, entonces ese miedo controla tu vida. Te subes a un avión y sientes miedo, porque sientes que el avión, tú no sientes miedo del avión.
Tú sientes miedo porque piensas que ese avión se va a caer. Tú no tienes miedo cuando vas a tener una cirugía, una operación. Tú no sientes miedo de la operación. Tú sientes miedo de que te coloquen la anestesia y nunca más vuelvas a despertarte. Tú no sientes miedo a la oscuridad. Tú sientes miedo a lo que te pueda ocurrir en medio de la noche. Tú no sientes miedo al fracaso. Tú sientes miedo a que tu futuro, a que tus finanzas, a que lo que estás emprendiendo con tu negocio, en tu universidad, lo que hagas, te vaya mal. Pero cuando tú tienes como confianza a aquel que es luz y aquel que es salvación, entonces no debes darle lugar y cabida al miedo en tu corazón. Porque no es el miedo el que guiaba a David. Era aquel que era luz y aquel que es salvación. Tú decides si vas a dejar que tu vida siga siendo esclavizada por el miedo, por los sentimientos de fracaso, por los sentimientos de sentir que tu vida está arruinada y acabada. O tú declaras como el rey David: Señor Jesucristo, tú eres mi luz. Juan 8:12. Y tú eres mi salvación. Lucas 19:9 y 10. Señor Jesucristo, tú eres quien me salva. Tú eres quien me saca de las tinieblas. Tú eres quien produce realmente un verdadero y genuino arrepentimiento, porque conozco tu gracia, tu salvación en mi corazón y en mi vida. Que el Señor hoy pueda traer a nuestro corazón su presencia, su salvación, su gracia. Qué bueno cuando tenemos nosotros a uno que es luz, como aquellos pastores que en medio de las tinieblas ven la luz gloriosa de aquellos ángeles. Esa luz que vieron aquellos magos de Oriente. No sabían hacia dónde iban, pero la luz, la estrella, los llevó a Cristo. Tal vez tu barco está a la deriva, pero el faro del Señor Jesucristo te está indicando hacia dónde debes ir hoy. No es ir a las tinieblas, no es confiar en ti mismo, no es confiar en tus estrategias. Es decir, si yo veo el faro de luz que es mi Señor Jesucristo, hacia Él debo ir. Por eso Él dice en su palabra: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que Él nos llevará a la luz de la vida. Que hoy podamos ser como Zaqueo, que a pesar de nuestra corta estatura espiritual, de ser pequeños por el pecado, limitados por nuestros temores, por nuestras angustias, por nuestras limitaciones, por nuestras debilidades, somos pequeños como Zaqueo. Y que tal vez hemos utilizado elementos de nuestra vida para tratar de acercarnos al Señor, pero seguimos separados de Él. Pero el Señor Jesús ve a Zaqueo y le dice: Zaqueo, desciende. El Señor Jesús te dice eso hoy: desciende de tu orgullo, desciende de tu soberbia, de tus títulos, de tu arrogancia, porque hoy quiero morar en tu casa. Hoy quiero visitarte para mostrarte mi gracia y mi amor y sentarte en mi mesa para que pueda derramar mi gracia y mi salvación. El Señor Jesús hoy vino a buscarte
porque sabe que tú estás perdido o perdida por el miedo, por la angustia. Y que hoy podamos declarar con fe: Señor, tú eres mi luz, tú eres mi salvación. Ya no voy a tener más miedo. Ya no voy a tener más miedo. Si el Señor te envía a hacer algo, no tengas miedo, tú no vas a fracasar. Si el Señor te manda a hacer algo, si el Señor habla a tu vida y te dice: haz esto, no tengas miedo, tú no vas a fracasar. Tú no vas a fracasar, porque Él está contigo. Amén.